y quiero darte la bienvenida a mi canal, donde encontrarás contenido que bendecirá la vida tuya y la de tus seres queridos. Quiero sugerirte también que te suscribas a mi canal. Fui ministrado por una palabra de Dios y quiero compartirla con ustedes en este momento. Conoce el por qué el Señor nos compara con las águilas. En la Sagrada Escritura encontramos dos lecturas poderosas. Una es en Job, capítulo 39, versículo 27 al 29, y la otra es Isaías, capítulo 40, versículo 31. Con esa nos quedamos. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Luego de leer las Sagradas Escrituras nos encontramos una palabra bendecida. Y quiero decirte, nosotros como cristianos encontramos y atravesamos situaciones difíciles, donde sin duda alguna tenemos que luchar, enfrentar, avanzar, pero sobre todo ser determinados y ser hombres guerreros. Las águilas, para vivir 70 años primero tienen que pasar por un proceso difícil. Al llegar a 40 años, ellas tienen que tomar una decisión, si de echarse a morir o renovarse. Pero ella, como muy inteligente, con muchas ganas de seguir viviendo, toma la mejor decisión. Van y dicen, necesito renovarme porque quiero vivir más. Entonces toma la decisión de irse a una cueva muy alta. Se esconden durante 150 días en la cueva, no para echarse a morir, sino para comenzar el proceso de renovación. Comienzan ellas, amados del Señor, a golpear su pico con la cueva, a golpeársela sin importar el dolor, sin importar la sangre, sin importar todo lo que eso le cause dolor y frustración. Porque la única meta, el único propósito por el cual ellas entraron en esa cueva era para renovarse. Comienzan a golpear hasta que logran desprender su pico. Y luego que ellas desprenden su pico, el proceso no ha terminado, sino que continúan sin importar el dolor. Y comienzan, después de un pico nuevo, renovado, comienzan garra por garra, sin importar el dolor, a arrancar garras por garras. Luego que pasa todo ese proceso difícil, comienza con las plumas, porque las plumas son viejas y pesadas, y comienzan pluma por pluma, pluma por pluma, y luego que terminan de renovarse completamente todo su pico, sus garras, sus plumas, ellas dicen, he renovado, tengo una nueva oportunidad, porque sabe que ese proceso de renovación le va a entregar a ellas en sus manos 30 años más de vida, 30 años de oportunidad, 30 años donde ellas van a poder ser lo que ellas son, unas águilas de... Amados hermanos, la Biblia nos describe a un hombre que era conforme al corazón de Dios. En la Sagrada Escritura, en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 20, ahí nos menciona que David fue conforme al corazón de Dios. Dios amó a David, lo seleccionó de un principio porque sabía que en su corazón había todo lo necesario para servirle y para vivir conforme al propósito por el cual Dios necesitaba que él estuviera en el reinado. Pero David también pasó por un proceso difícil, en el cual la característica de las águilas nos lleva a compararlo. Porque David vivió un proceso donde el cual él tuvo que vivir, o pensar, mejor dicho, si renovar o morir. Pero él tuvo la mejor decisión. En el libro de 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 en adelante, encontramos una historia muy hermosa, donde habla del rey David. Pero habla también de una mujer llamada Betsabé. Dice la Biblia que el rey David estaba tranquilo, pero un día se levantó de mañana, comenzó a caminar en su terrado y vio de lejos a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Fue, la miró, mandó a preguntar por ella, la llamó, pero la mujer tenía marido, la mujer tenía esposo. Y ella no le dijo nada, no le dijo a David, mira, estoy casada, estoy comprometida, no. Sino que fue, estuvo con David. Y cuando estuvo con David, David le falló a Dios, le pecó a Dios. Comenzó David a vivir un proceso difícil, un proceso en el cual ya la presencia de Dios, la comunión con Dios se había apartado de él. Y entonces eso lo llevó a David
a comenzar a vivir momentos difíciles, momentos de tribulaciones espirituales, pero aún más se comienza a vivir una amargura total para David cuando la mujer le llega a David y le dice: mira, estoy encinta, estoy embarazada. Y cuando esas palabras le llegan a David, David comienza a planificar en su corazón qué hacer con dicho problema. Y la mejor solución que encontró David es acabar con la vida de Urías, que era el esposo de aquella mujer. Urías era un soldado fiel al reinado, al rey David. Pero David también tenía un hombre de confianza llamado Joab, que era el capitán del ejército, el cual mandó a llamar y le preguntó y planificó todo. Y David le dijo a Joab: mira, quiero que me coloques a Urías al frente de la batalla, con la única intención de desaparecer, de matar, de acabar con Urías. Y así fue. La vida de Urías pasó y aparentemente la vida de David se solucionó con la mujer, pero comenzó a vivir el proceso más amargo, más triste en su vida, en el cual él sentía que la presencia de Dios se había apartado de él, que la bendición de Dios se había apartado de él. Era tanto así, amados hermanos, que el Señor le mandó a un profeta llamado Natán para que hablara con él, para que lo reprendiera. En el capítulo 12 de la segunda de Samuel comienza a hablar Natán de esta manera. En 2 de Samuel capítulo 12 del versículo 1 al 7 encontramos al profeta Natán, el cual amonesta a David por pecarle a Dios. En el versículo 13 encontramos una lectura que dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Cuando leímos estas palabras entendemos algo maravilloso, que David fue impactado cuando Natán le dijo: oye, mira, pero Jehová ha remitido tu pecado. Wow, esas palabras para David, inmediatamente de escuchar lo que le dijo el profeta Natán, comenzó a planificar: este hombre es digno de muerte. Imagínense si Dios hubiese pensado lo mismo de David, pero el Señor amaba tanto a David que comenzó a planificar la manera de que él tomara una decisión, de que él, como falló, de que él mismo viviera y tomara la mejor decisión: o renovar su comunión con Dios, o acabar, o morir. Entonces allí donde comienza el proceso que David comienza a vivir, igual que las águilas. Comienza a pensar: debo llegar a donde inicié, debo pasar un proceso, pero el único objetivo es llegar a la comunión con Dios, a la integridad con Dios que él anteriormente tenía. Y comienza a describir en el Salmo 51 lo que verdaderamente él sentía y él quería. Y él decía: ten piedad de mí, Señor. Comenzaba a clamar. Y en el Salmo 51 vemos cuando David comienza: perdóname, límpiame, lávame, renuévame, Señor. Y comienza: Señor, oh Señor, tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Buscaba la misericordia de Dios, porque David, a pesar de todos sus errores, sabía cómo enamorar a Dios. Por eso te animo, amado hermano, si estás pasando o has pasado un proceso difícil en tu vida que te ha marcado, donde has vivido desánimo, problemas, dificultades, donde le ha fallado Dios, es tiempo de renovar tu fuerza. No de dejarte morir, sino haz como el águila, haz como David, que entró directamente a la cueva. Y no, la cueva quiere decir que es el lugar donde tú conociste a Dios, es el lugar donde Dios te habla, donde Dios te trata, donde tú consigues el refugio. Puede ser la iglesia, puede ser el rincón de tu casa, puede ser el altar que tú te comunicas con Dios. Por eso te animo, amado hermano, a siempre buscar el blanco, que es Jesús de la gloria. Quiero sugerirte, amado hermano, a través de este momento, que me sigas. Todas mis redes sociales oficiales, estamos en Facebook, YouTube, TikTok, para que de esta manera encontrarás contenido que bendecirá tu vida y la de tus seres queridos. Bendiciones.